La calima y el viento no van a mermar las ganas de emprender esta ruta circular, que partiendo del casco de Arucas nos llevará a conocer 4 presas de sus alrededores. Y no son las presas del Pinto. Descendemos por el camino del Árbol Bonito, un camino empedrado, restaurado hace unos años en su parte final, que toma el nombre del célebre ejemplar de higuera australiano de Bahía de Morton que nos aguarda al final del mismo. Empleado como atajo para acceder a la finca de la Marquesa o bajar a bañaderos, por él bajaban las gentes para visitar la finca cuando la Marquesa la abría al público por las fiestas de San Juan. Llegamos al célebre árbol bajo cuya sombra quedaban las mujeres aruquenses para merendar en las tardes de verano. El Árbol Bonito da nombre al camino porque acabamos de bajar desde el casco de Arucas. Está plantado a la entrada de una finca que el primer marqués de Arucas, Ramón Madani Uriondo, llenó de especies vegetales exóticas traídas de diferentes partes del mundo. El jardín rodea el palacete de verano de estilo romántico que el marqués construyó para su esposa María de Rosario González y Fernández del Campo alrededor de 1880. Retirado de la vida militar, el marqués pasó largas temporadas en la finca hasta su muerte en 1931 en Las Palmas de Gran Canaria. Siempre había dado por supuesto que el título nobiliario era mucho más antiguo. En realidad le fue otorgado por Alfonso XIII en 1911 y fue heredado por 2 o 3 marquesas hasta nuestros días. No lo tengo claro, pues según algunas fuentes, la actual y cuarta marquesa sería María de Rosario Benítez de Lugo y Massieu, mientras que otras citan a su hijo Luis Felipe Benítez de Lugo y Massieu como el quinto marqués de Arucas. Encajado entre la finca del Buen Suceso a la izquierda y el Lomo Grande a la derecha, nos encontramos con el Barranco del Buen Suceso o Barranco del Pinto, según donde consultemos. Aquí encontramos una casa de máquinas que elevaba las aguas procedentes de la Galería de los Palmitos. Primero las llevaba al estanque pequeño, que actuaba como coladero de sedimentos, para luego pasarlas al estanque mayor, desde donde se impulsaba hasta la hacienda del Buen Suceso. Según el geógrafo Jaime González, la galería, cuyo primer propietario fue el marqués de Arucas, se inició en 1932 y se perforó en ella hasta 1945. Tenía una longitud de 360 metros y una altura media de 2. Buenos días. La ruta de hoy la comenzamos en el casco de Arucas y venimos bajando primero por el camino del Árbol Bonito, frente a la casa del marquesado de Arucas, y nos llegamos hasta el Hinojal, y desde el Hinojal hemos venido bajando por una carretera secundaria hasta lo que es este Barranco de los Palmitos. Barranco de los Palmitos que vamos a remontar hasta la misma presa de la Marquesa. Veremos a ver el agua que ha pillado después de las lluvias de Terés. El topónimo del barranco procede del error de los conquistadores al nombrar a los hijuelos de la palmera canaria confundiéndolos con los palmitos autóctonos de la península ibérica. Está el barranco súper ensanchado, debe ser que lo abrieron tras la lluvia. Y aquí nos siguieron. Con evidentes signos de que el agua corrió por él, el cauce todavía es transitable, pero encontramos gran cantidad de pequeños insectos voladores. En este momento salimos del Barranco de los Palmitos, estamos ya en las inmediaciones de la presa de la Marquesa. Vamos a caminar un poquito por carretera y llegar hasta la misma base de la presa. Hay unas escalinatas que no sé en qué estado estarán, son unas escalinatas muy antiguas. Si no es posible subir con seguridad por ahí, pues tomaremos carretera arriba. Hay una pista de acceso a la presa y esa es la alternativa para subir. Y vamos a ver lo que nos encontramos. Pues nos encontramos con un precioso muro de 32 metros de altura y a la derecha el depósito de escombros fruto de su construcción. En la parte inferior del estribo izquierdo tenemos la galería de limpia, empleada para la limpieza de sedimentos y eventual vaciado de la presa, a la que no pudimos acceder por la maleza, aunque la podemos ver gracias a esta foto. Aquí tenemos el aliviadero y las escaleras de acceso a la presa. La curiosa, bella y larga escalinata hay que cogerla al golpito, pues tiene escalones para dar y repartir. Nos da acceso a una caseta cuya función desconozco, aunque a juzgar por la estructura de hormigón de su interior, pareciera que albergó algún tipo de motor. Asimismo nos lleva a las 2 tomas de agua superiores del estribo derecho, donde podemos contemplar las bombas ya en estado de aparente desuso.
Una pena que todo el conjunto se haya ido deteriorando con el paso del tiempo, especialmente sus barandillas. El aliviadero. Una abertura en el paramento aguas abajo actúa como rebosadero que discurre bajo el camino de coronación y que presenta 3 vanos que se cerraban con tablones. Aunque ya uno no ha podido evitar mirar el nivel del agua, el hecho de que las escaleras que dan acceso al vaso de la presa estén casi completamente sumergidas nos indica que esta tiene un buen buchito de agua. También conocida como presa de Palmito, terminó de construirse el 23 de octubre de 1933 según proyecto de Simón Benítez Padilla. Como su nombre indica, es propiedad del Marquesado de Arucas, finalizándose en tiempos de la segunda marquesa, doña María del Carmen Fernández del Campo y Madán. Esta presa de mampostería, con mortero de cal, de planta curva y paramentos de sillería, tiene una longitud de coronación de 165 metros. Sus 250.000 metros cúbicos actúan de depósito regulador para el riego, entre otras de las tierras que el marquesado tiene en las ollas en Arucas. En el estribo izquierdo encontramos una edificación de la que también desconozco su utilidad, aunque imagino que serviría para el control de la presa. Mi sorpresa fue mayúscula, no al conocer que le llegan 2 tuberías, sino desde cuán lejos vienen. Por un lado tenemos la tubería Barbosa Marquesa, que con 15 kilómetros de longitud parte del Barranco de la Virgen y se bifurca en el lomo Tomás de León, con un ramal llegando hasta aquí. Y por otro lado tenemos la tubería de la Marquesa, que con 28 kilómetros de longitud llega desde las tierras del Marquesado de Noya Bravo en Santa Brígida. La ruta que estoy siguiendo de Frapper sube por una de esas 2 tuberías, creo que es la de la derecha, pero yo lo veo muy empinado. Yo voy a subir por un poquito más abajo, por el camino que yo sé, que no es tampoco plano, pero bueno, creo que es más accesible que este. Pues parece que se sube por aquí. Ya no me acuerdo. No me acuerdo allá de la otra vez. Y seguimos por esta ala, por arriba, que hay nuestras cuerditas y todo para subir. Aquí tenemos las cuerditas. Con las cuerdas, en subida y siempre con terreno seco, este tramo es menos complicado de lo que parece. Y ahora seguimos por esta laja de aquí. Vamos a por ese mojón. Espectacular. Y bueno, por aquí tenemos el camino, que ya nos va subiendo casi arriba. Precioso este rinconcito aquí en primavera. Preciosa la pista de la presa de la Marquesa. Hace un momentito estábamos allí. Aquí tenemos una de las entradas de la presa. Creo que por ahí subían esta gente. Aquí tenemos vistas de la presa, todas las que queramos. Este sendero precioso. Barranco arriba tenemos la presa de la Umbría. Voy a intentar acercarme. Hay también un canal que se puede seguir. Yo creo que el canal no lo voy a hacer porque a pesar de que no tengo problemas para caminar por acequia, este es un poco delgado y hoy hace viento y no parece que sea el momento más oportuno para transitar por él. Pero sí voy a intentar acercarme un poco a la presa a ver qué encuentro. Llegamos a una pista y en 50 metros la abandonamos por un sendero que está un poquillo perdido la entrada, que nos permitirá acercarnos a la presa. Aquí tenemos la vista de la cola de la presa de la Marquesa. El sendero se amplía bastante, por lo menos en esta parte. Aguas arriba del Barranco de los Palmitos llegamos a la segunda presa de la jornada, la también conocida como presa de la Vistilla. Vamos a ver si se puede pasar porque supuestamente el camino lo veo sigue por ahí abajo. Tiene las piedras y todo formando, pero aquí la maleza no sé si nos va a dejar pasar. Proyectada en 1924 por don Manuel González y reformada en 1935, esta presa se dio por terminada en 1950. Está inacabada, pues de los 32 metros de altura y los 172.500 metros cúbicos proyectados, solo se construyeron 24, quedando su capacidad reducida a 67.000 metros cúbicos. Propiedad de la comunidad de regantes de la Vistilla, se trata de una presa de mampostería y planta curva de 90 metros de longitud, con 2 tomas en el estribo izquierdo. Curiosamente, la presa de la Marquesa tiene prioridad de llenado sobre esta de la Umbría, al ser la primera más antigua. Aunque es relativamente sencillo acceder al canal desde este punto, yo lo veo muy estrecho. Se pudiera ir por dentro en todo el recorrido, pero no lo sé. En realidad lo que queríamos ver era la presa,
Vamos a desandar el camino, seguir hasta el camino de la Umbría y cruzar el barranco por el camino que ya hemos hecho otras veces para llegar ahí hasta Rosales. Nosotros llegamos a este monolito de hormigón que tenemos en la parte izquierda de la imagen. Aquí tenemos donde acaba el canal. Aunque ya lo sospechaba, veo que esto es una pista y probablemente eso llegaba hasta abajo, hasta la presa, hasta la zona hormigonada donde nosotros paramos antes y probablemente se usaba para la construcción y acceso a la presa. Bueno, no sé si nos despediremos ya, pero casi que sí, de la presa de la Marquesa. Vamos, rumbo a Rosales. Bueno, misión abortada. He intentado bajar hasta el fondo del barranco para acceder a Rosales, por el camino que he hecho un montón de veces, y yo ya me temía que llegando a Rosales iba a tener problemas porque el camino está bastante cerrado llegando a Rosales, pero lo que no me esperaba es encontrármelo ya cerrado desde este lado aquí, con zarzas, imposible. Entonces voy a subir hasta la parte superior del lomo Tomás de León y veré lo que hago, porque la intención era subir a Firgas para ver la presa de Firgas y después continuar bajando hacia Arucas. Me lo voy pensando, de aquí arriba al lomo Tomás de León, y ya vemos lo que hago. Bueno, por lo menos tenemos el consuelo de ver el lomo Tomás de León en primavera, que no lo había visto después de 3. Espectacular el lomo Tomás de León. En primavera, verdito, amarillito, parece que volvió a la vida después de tantos años de sequía. Es que es brutal, es que no me arrepiento para nada haber tenido que cambiar la ruta. Esto es que es la esencia de la primavera canaria. Yo nunca había visto el lomo este tan precioso. El lomo Tomás de León fue una pieza clave en la red hidráulica de Arucas y Firgas. Su posición elevada permitió almacenar las aguas procedentes de las cumbres y distribuirlas por gravedad, garantizando durante siglos el riego de amplias vegas de caña y plataneras. Bueno, no es lo ideal, pero hay una cómoda carretera que enlaza el lomo Tomás de León y Padilla, que es la población que está encima de Rosales. Lo que queríamos hacer era llegar hasta Padilla para tomar el camino de la presa que nos lleva directamente a la presa de Firgas, y eso lo vamos a conseguir de una forma o de otra. La carretera discurre por el antiguo camino del Norao y nos deja justo en el camino de la presa, que es el que vamos a tomar ahora, o sea que no tiene pérdida. Y ahí tenemos la presa de Firgas. Pero antes de llegar a ella hay que cruzar el barranco. Barranco que, a pesar de no ser muy profundo porque estamos cerca de su cabecera, resulta ser el mismo donde están las presas de la Umbría y la Marquesa. Pero si resulta que el barranco de Padilla lleva agua, yo me lo esperaba. Me esperaba porque el barranco lleva agua bastante tiempo durante el año. Lafcán lo llama Barranco del Pinto, aunque dudo que se llame así. Como ya han oído, yo lo conozco como Barranco de Padilla. ¿Un estanque? ¿Puedo? En la vuelta del Valerio tenemos nuestro primer contacto con la presa del Callejón, nombre por el que también se conoce a esta presa de Firgas. Una presa de gravedad de planta curva de 24 metros de altura y de 120 metros de longitud. En su margen derecha tiene 5 tomas de agua con sus correspondientes cantoneras conectadas entre sí y virtiendo a un mismo canal de salida. Y aquí tenemos la presa de Firgas, a la que todavía le están dando un bullito de agua. Perteneciendo a la Sociedad de Represas del Trapiche, se termina en 1940 con un proyecto de 1924 de don Manuel González. Aquí tenemos la cola de la presa. En realidad es una de sus 2 colas, un hecho particular que solo tiene otra presa de la vertiente insular de Barlavento, la presa de las Garzas. Y decimos adiós a la presa de Firgas. Está llena, no rebosa, pero tiene un buen buchito de agua. Llegados al pago del estanco, nuestro siguiente objetivo es la Sequía Real de Firgas. La ruta de Frapper indica un atajo para encontrarla en la avenida Islas Canarias, la de la Balaustrada. Pero 5 años después de su ruta, en abril de 2026, las zarzas se volvieron a interponer en nuestro camino. Intenté buscar alternativas, pero finalmente desistí, deshaciendo el camino hacia el estanco y acercándome al casco de Firgas. Bello lugar cuyo topónimo derivaría del término aborigen Furgat
del que se desconoce exactamente su traducción, que podría ser pradera cercada, lugar de vegetación, muralla o fortaleza alta. Que ahí vemos este estanque, que está prácticamente vacío. Y allá abajo está la presa. Alcanzamos la acequia real de Firgas y aquí nos llevaríamos otra sorpresa. La acequia está como nunca la he visto, abandonada totalmente. Un montón de zarzas, de las plantas que tenemos aquí adelante, que no te dejan ver dónde está el muro de la acequia, el peligro que eso conlleva. Sitios por donde los mayos han crecido una barbaridad, no se puede prácticamente ni pasar, hay que estar alongándose. Realmente lo que se supone que es un paseo placentero para los que no tengan vértigo, se ha convertido en un pequeñito infierno. El paso por el molino también se ha convertido en una auténtica jungla. No tengo imágenes de los tramos más complicados de la acequia porque estaba peleando a muerte con las zarzas, pero fíjense por ejemplo en esta cantonera casi oculta por la vegetación. Y decimos adiós a la acequia real de Firgas. Qué barbaridad, el estanque. Bueno, hemos salido de la acequia real, subimos un poquito por la carretera de Rosales Padilla, cogimos la rotonda de la Caldera y ya estamos bajando por una pista de tierra que, tras cruzar la carretera hacia Arucas, nos colocará en Vasco López. Y en Vasco López tenemos la cuarta y última presa del recorrido de hoy, que es precisamente la presa de Vasco López. Vamos a ver cómo está de llena y ya continuaremos hacia Arucas. También llamada de Jiménez o de Arucas, la presa es propiedad de la comunidad de embalses y riegos de Arucas. Pues también tiene un buen bollito de agua. El diseño original de 1953 de una presa de planta curva por parte del presista vasco Julio Alonso Urquijo fue modificado en 1960 por el ingeniero Manuel Hernández del Toro para hacerla de planta recta. La concesión se otorgó en 1963 cuando la presa ya estaba en construcción y con agua, como se puede ver en las fotos de GrafCam de 1962. Espectacular. Como está esa pared del barranco. Se terminó de construir en 1966, teniendo actualmente una altura sobre cauce de 40 metros, una longitud de 101 y una capacidad de 407.000 metros cúbicos. Dispone de un aliviadero lateral por un canal de 23 metros que desagua en roca en la ladera. La ficha de 2010 del Consejo Insular de Aguas identifica 3 tomas en la margen izquierda, en el cauce a 10 metros y a 25 metros. Yo no las vi. Sí que se aprecian 2 galerías que Jaime González indica son para el control del muro. Con esta cuarta y última presa hemos cumplido los objetivos de las presas que queríamos ver hoy. Ahora tendríamos la opción de bajar por esta pista que nos lleva hasta el cauce del barranco y seguir hacia Arucas por dicho cauce. Pero nosotros, después de 17 kilómetros de ruta y un poquito cansaditos, hoy hace un poquito de calor y lo que vamos a hacer es seguir por la pista de tierra que finalmente nos conectará con la carretera de Cuesta de la Arena, como hemos visto en otras ocasiones, y ya eso nos llevará a los callejones y a Arucas. Una vez llegados aquí a este punto, se sienten con ganas, pueden seguir por aquí y no sé cómo estará el barranco después de las últimas lluvias. Yo he subido varias veces, he subido y bajado varias veces por él y ha estado practicable, pero bueno, no se sabe. Ya hemos visto el ejemplo de la acequia real, que bueno, que estaba prácticamente intransitable. Abandonamos Vasco López, topónimo que seguramente provenga de las tierras que dicho coronel de infantería tuvo en la zona en el siglo XVI. Enlazar las 4 presas en una sola ruta nos llevó a recorrer unos sorprendentes 20 kilómetros. Excelente ejercicio para el cuerpo, pero sobre todo para el alma.